Cada venezolano tiene una razón para volver a casa. Conozcamos su historia en Shirley Radio. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas. Esa sección es maravillosa. Además, quiero contarles que tengo una conexión increíble con los oyentes, quienes me escriben correos electrónicos sugiriendo personas, me dan el número de contacto de gente que tiene una historia que compartir. Fíjense que por aquí no pasan personas que están en el ámbito público, sino ciudadanos como aquellos que me están escuchando, que definitivamente han tenido un familiar que ha regresado, que tiene una historia que contar, y que me parece maravilloso que tengamos este espacio para conectarnos con todas esas historias, todas esas experiencias de quien se fue y regresó. Hoy me acompaña, de hecho, por esta situación, porque no sé si me escribió él o alguien escribió por él, pero el hecho es que me llegó un correo a shirleyradio@ondalasuperestacion.com o a info@shirleybarnaghi.com, y me dijeron que estaba Pedro Malpartida, venezolano, que regresó después de vivir durante 14 años entre Estados Unidos, Bélgica, España y Paraguay. Y aquí lo tengo, así que no sé si fuiste tú que me escribió el correo, fuiste tú mismo, sí, tú. Y aquí estás, ¿no? Para que veas que es efectivo, me lo escribiste la semana pasada. Es correcto. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto conversar contigo esta mañana. Bien, muchas gracias. Bienvenido Shirley. a casa. Gracias. Bueno, vamos a conocer tu historia, ¿no? ¿Cuándo decidiste irte del país y por qué, no? Cada uno tiene, diría yo, como un punto de quiebre, ¿será, no? En donde uno dice, bueno, este es el momento de irme por razones personales, razones económicas, razones políticas. ¿Cuál fue tu razón? Sí, bueno, la verdad que en el año 2008, cuando partí de Venezuela, fueron razones ajenas a mis propias decisiones. En ese momento mis padres pensaban que lo mejor para mí es que realizara mis estudios afuera, sobre todo por la problemática que teníamos en esos años de la inseguridad. Uh-huh. La inseguridad siempre fue un tema muy importante en mi casa. Pensaban que ellos preferían que yo estuviese fuera del país por esta situación. Y bueno, cuando partí de Venezuela, comencé mis estudios de inglés en la ciudad de Boston. Luego, decidí quedarme en esta hermosa ciudad, la cual la considero mi segunda ciudad. Realicé mis estudios universitarios allí. ¿En qué te especializaste allí? En negocios internacionales. Negocios internacionales. Negocios internacionales y finanzas. La verdad que fue una experiencia maravillosa, a pesar del clima, por ejemplo, una ciudad muy fría. Pero sí, fueron en total 6 años que viví en Boston. Luego decidí continuar con mis estudios. Y ahí es cuando decido irme a Bélgica. ¿Y en Bélgica qué estudiaste? ¿También te especializaste en área de finanzas o tomaste otro camino? No, sí, me especialicé en el área de finanzas. Hice una maestría en finanzas cuantitativas en Amberes, en el norte de Bélgica. Y bueno, aquí estuve un año. Un año duró. Después fuiste a España. Ya me imagino que en España comienza tu etapa laboral, ¿no? Sí, aquí la vida nos cambia un poco. Aquí es cuando en verdad empieza el cambio fuerte, porque es cuando mi familia decide irse de Venezuela, en el año 2016. Pasaron varias cosas personales, mi padre falleció y ahí es cuando mi mamá toma la decisión de irse con mi abuela y con mi hermano a Madrid. Y justamente, yo estaba finalizando mis estudios y ellos me dicen, ven a Madrid, o sea, ahí es cuando en verdad nos reencontramos otra vez, o sea, cuando vivimos, porque siempre iba y venía en la época universitaria, pero como que nunca llegamos a coincidir. Y empecé a trabajar en España, efectivamente, en el área bancaria. ¿Y qué pasó luego que terminaste en Paraguay y luego en Venezuela?
Sí, bueno, en Paraguay tuve una experiencia como expatriado. Estuve trabajando en una empresa europea, una multinacional, y estuve casi 5 años. La verdad que yo siento, te explico, a mí siempre me quedó como una espina por dentro de que no pude volver al país. Porque yo sentía que todas las personas que se graduaban conmigo, su sueño era poder regresar a su país, poder aportar en conocimiento, en nuevas experiencias. Eso era lo que hacen todos. ¿Tú también tenías ese sueño compartido o no lo tenías en ese momento? No, yo sí lo tenía. Era como una especie de querer y no poder, porque sentía que, bueno, la problemática de la inseguridad continuaba. Y después luego se fue tu mamá, entonces ya no tenías la base, no estaba aquí. Exacto, entonces siempre fue como un querer y no poder. Y yo decía, ¿será que es el momento? ¿Será que es el momento? ¿Cuándo será el momento? Pero es algo que quiero hacer, o sea, no lo quiero dejar de intentar. Entonces... ¿Qué pasó en Paraguay que tú definitivamente tomaste la decisión de regresar al país? No, ¿qué pasó aquí en Venezuela, en verdad? Porque... Buena forma de replantear la pregunta. Sí, es que justamente, a ver, mi casa quedó sola. Estuvo prácticamente 6 años sola y mi mamá me llama y me dice, oye, Pedro, yo tengo que ver qué está pasando porque no, o sea, no podemos seguir así, tenemos que ver qué vamos a hacer con lo que tenemos en Venezuela y por más que sea nuestra casa, aquí yo crecí. Y bueno, llegué a Venezuela y... ¿Qué año? Eso fue el año pasado, en junio. Tengo ya casi 10 meses aquí. Y me encuentro en una situación que empecé a sentir una paz aquí, libertad, no sé, me reencontré conmigo mismo de nuevo. Me vinieron tantos recuerdos, justamente como se llama este programa, volver a casa, o sea, sentirse en casa después de 14 años es indescriptible porque llega un punto que te acostumbras o te adaptas a vivir afuera, pero sigues estando fuera de tu zona de confort. No tiene sentido de pertenencia en sí. Y aquí lo volví a tener, o sea... Tú lo llegaste en esto, son 14 años, ¿no? Son 14 Fíjate años. que creo que es el primer invitado, que tiene tanto tiempo fuera y regresa. Bueno, porque te fuiste en tu etapa universitaria, pero ya luego vino a la parte laboral, entonces ya te tocó vivir como que todas las etapas, ¿no? Es correcto. Pero luego después de 14 años, ¿tú nunca te llegaste a encontrar en esos países? ¿Sentías que, no te adaptaste? No, sí llegué a adaptarme en todos los países, o sea, te toca adaptarte porque no te queda de otra. Si quieres echar hacia adelante y sacar adelante los estudios y la carrera y todo, no te queda de otra. Evidentemente, hay cosas que no te gustan. Estás en sociedades donde la gente no tiene las mismas creencias, son culturas distintas, el clima no es favorable, a veces ni siquiera la comida te gusta. Fíjate que ahorita que me hablas de tus estudios, tú incluso culminaste tus estudios en Harvard, ¿no? En la Escuela de Tecnología. Eres un muchacho que tiene una formación que pudiese tener, y no con ello quiero desestimar Venezuela, pero que pudiese tener un puesto, un cargo en una de las grandes empresas que ahorita pues están en el mundo tecnológico. Y decidiste regresar, ¿no?, a Venezuela. ¿Por qué? Sí, justamente como te decía Shirley, o sea, sentí que este es mi momento para intentarlo aquí en Venezuela. Me dije a mí mismo, oye, ahora sí es el momento. ¿Qué sé hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y ahí fui hilando. Bueno, sé de tecnología, sé de negocios internacionales, quiero aportar al país por donde entro, por el sector de la educación, que al final es la base de la sociedad. Y bueno, me encontré con que podía empezar este proyecto de traer una escuela internacional de programación para niños y adolescentes. De paso, me encantan los niños.
Y además la programación es la carrera del futuro. Exacto. Además es la carrera más demandada hoy en día en el presente. Como decimos nosotros, construimos el presente y programamos el futuro. Sí, sí. Entonces... ¿Fundaste aquí una academia o una escuela de programación? Sí, en verdad está presente ya en 80 países, o sea, yo la estoy trayendo de Europa y la idea justamente, otra de las cosas que yo he visto es que Venezuela no está del todo, ¿cómo te explico?, internacionalizada. O sea, Venezuela es un país que en ciertas cosas sigue un poco atrás, tenemos mucho camino por delante. Y bueno, y justamente pensé, ok, yo voy a abrir una escuela de programación, pero no quiero que sea cualquier escuela, quiero que los niños tengan acceso a interactuar en otros idiomas, que tengan acceso a competir en proyectos internacionales, o sea, que tengan una educación abierta al resto del mundo. Ese es parte del sentido de este proyecto. ¿Y está dedicado solamente a niños, a jóvenes o incluso a alguien que quiera formarse ya teniendo una carrera universitaria? No, está dedicado a niños comprendidos entre las edades entre 6 a 17 años. Ah, qué interesante. ¿Por qué ese rango de edad? ¿Por qué ese rango de edad? Bueno, a ver, a los 6 años se dan los primeros pasos en la programación. Ah, sí. Sí, en este caso arrancamos con un curso que es más de formación del uso adecuado del Internet, que se llama alfabetización digital. Ajá. Los chicos aprenden a defenderse del cyberbullying, aprenden ya a usar las Google Apps, aprenden a editar los textos, gráficos. Y de allí en adelante, bueno, hay herramientas de Scratch, que, a ver, sí existen otras empresas que dan ciertos cursos, pero como te digo, el valor agregado es la internacionalización. Sí. Tú vienes de Harvard. Yo tuve la oportunidad de ver un mapa de Harvard de Venezuela. Entonces, bueno, uno puede ver, ve ese mapa y se asusta porque dice, bueno, oye, aquí no hay nada, ¿no? Por así decirlo, comparado a otros países. Pero si ves el lado positivo, es que realmente no es que no hay nada, es que hay mucho por hacer. Es correcto. Creo que, digamos, ese es más o menos, tú que vienes de Harvard, más o menos fue la lógica que dije, que quizás privó en ti decir, bueno, mira, aquí en Venezuela hay oportunidad de hacer esto, ¿no? Sí. Hay oportunidad de hacer muchas cosas en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la educación. Hay demasiadas cosas por hacer. Y la verdad que, como te digo, Shirley, yo siempre quise formar parte de todos otra vez, parte de ser venezolana. Y es por ello que estoy aquí. O sea. Aquí están preguntando cómo se llama la academia. La academia se llama Algorithmics Caracas. Algorithmics Caracas. Y hoy en día, ¿cuántos niños están? Esto recién acaba de inaugurar. Acabamos de arrancar, de hecho, la publicidad la arrancamos en febrero. Ajá. Desde hace un par de semanas hemos estado ofreciendo las clases demostrativas para que tanto los padres como los chicos vean el funcionamiento. Presencial. Arrancamos de manera online. Estamos planificando, estamos en proceso de abrir la academia en 100 físico. De momento arrancamos en el modelo online. Bueno, yo a todo venezolano que viene para acá siempre le pregunto qué es lo que está haciendo para apoyarlo, así que tenemos que apoyar esto más, que es una idea maravillosa. Sabes que yo siempre le digo a Noa, bueno, tú siempre te voy a apoyar en lo que quieras, pero sabes que la programación, le digo yo, la programación es la carrera del futuro, ¿no? Sí. Todos necesitamos un programador en esta época, ¿no? Y qué bueno que se pueda familiarizar con esto desde tan pequeño. Es correcto, o sea, de hecho solo en Estados Unidos hay un déficit aproximado como de 4 millones de puestos laborales en programación. Wow, imagínate. Y esto es algo que va a ir aumentando, o sea, de cara al futuro hay tantas herramientas, se habla del blockchain, se habla hasta del metaverso y son, o sea, es real. Justamente en el curso en Harvard te explicaban de todos estos acontecimientos y es real esto. Bueno, y a todas estas, Pedro, porque no te pregunté, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Tu mamá regresa contigo a la casa o tú vienes primero y le dices, mira, mamá, me quedo? No, sí. A ver, de hecho, en teoría me iba a quedar solamente 2 meses. Conversé sobre este proyecto con ella. Ella ya está, de hecho, otra vez en Europa, pero con un plan de... Tú estás solo aquí. Yo estoy solo. ¿Y qué te dice tu mamá?
No, bueno, ella me apoya, siempre me ha apoyado, sabe que yo soy una persona que siempre he tenido mis objetivos y que bueno, que si esa es mi decisión, Sí. que le ponga empeño, que sea responsable. Entonces, la verdad que contento con mi familia, que me ha estado apoyando. Yo he tenido aquí en esta sección a muchos muchachos con tu perfil que han estudiado afuera, que se han formado en Harvard y en otras universidades importantes en los Estados Unidos y también en Venezuela, que han hecho también, se han formado aquí y se han especializado allá. Y regresan. Tú ves en este momento, para estos muchachos que nos están escuchando, que hay oportunidad para un joven, sobre todo para establecerse, ¿no? Profesionalmente, personalmente en nuestro país. Yo pienso que hay buenas oportunidades. Yo pienso que es el momento de decir en qué puedo aportar a Venezuela, qué puedo aportar a la construcción del país, más allá de las críticas, porque he escuchado muchas críticas destructivas también, y me parece que al final no aportan. O sea, me parece que justamente necesitamos un capital humano formado, como dices tú, Shirley, y que pueda regresar a aportar con ideas nuevas, por más que sea en esas experiencias en otros países, logras un sinfín de conocimientos y de experiencias nuevas que se pueden aplicar a Venezuela, materializar en Venezuela. Bueno, te agradezco mucho, Pedro, que me hayas escrito, que hayas querido compartir tu historia, y vamos a repetir Algorithmics.Caracas. Algorithmics Caracas. Caracas pegado o punto Caracas. Allí, bueno, vamos a apoyar a Pedro, que después de 14 años, haber estudiado en distintas universidades de Estados Unidos como Harvard, ha decidido regresar al país para aportar todo el conocimiento y formar a nuestros jóvenes, niños y jóvenes venezolanos de 6 a 16 años. A 17 años. A 17 años en programación aquí en Venezuela. Bueno, ellos son la generación del futuro, ¿no? Hay que empezar a formarlos en esto y, bueno, tratar de elevar a Venezuela a ese nivel, ¿no? Es correcto. Te agradezco mucho, Pedro. Pero bueno, ya saben, Pedro es testimonio que usted escribe a este correo y viene aquí al programa. Aquí está Pedro. Escriba si tiene alguna historia para compartir, si quiere venir aquí al programa y compartir este regreso a casa, cómo ha sido, y estoy segura que eso va a ser de experiencia a muchos otros que nos están escuchando en este momento. 8:28, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría.